Bien, hermanos, damos gracias a Dios. En esta tarde hemos leído Lucas capítulo 10, del 25 al 37. La lectura en esta tarde, gracias. La lectura en esta tarde de Lucas 10, del 25 al 37, nos habla de la parábola que todos conocemos como la parábola del buen samaritano. Y el título de este mensaje en esta tarde es el costo sacrificial del amor cristiano. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo del amor cristiano? Tenemos la enseñanza. La enseñanza en esta tarde es que necesitamos a Jesús para que nos saque de nuestra condición. Necesitamos a Jesús para salir de nuestra condición. Y vamos a estudiar en esta tarde tres realidades que aprendemos en esta parábola. Tres realidades muy significativas y que realmente pueden marcar mucho nuestra vida. Cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, al oído de las personas hebreas, suena como un poco contradictorio, porque para los hebreos, bueno y samaritano es algo que no mezcla, porque para ellos samaritano es malo, no bueno. Recuerden ustedes que ellos tenían motivos para no amar o tenían unos pretextos quizás para no dejar que los samaritanos se acercaran a ellos. Yo pude hacer un estudio y recopilar al menos 4 motivos por lo que los judíos despreciaban a los samaritanos. En la Biblia hay muchos casos de samaritanos despreciando a judíos y judíos a samaritanos. Porque, por ejemplo, si estudiamos Nehemías, por ejemplo, y vemos que Israel comenzó en el libro de Nehemías con la reconstrucción del templo, a una persona que vemos ahí que se llama Sanbalat, que quería destruir ese lugar, precisamente es un samaritano. O sea, la persona que Jesús le pidió agua en el pozo y que además le dijo 5 maridos has tenido, pero el que tú tienes ahora no es tu marido. Esa persona es una samaritana. Y ahora Jesús pone una ilustración, porque el tema principal acá es un tema de quién es realmente tu prójimo y de dónde viene la salvación. O sea, para de dónde podemos adquirir la salvación. Y hay una discusión. Jesús está dando una enseñanza y pone un ejemplo. Y en el ejemplo usa a la persona del samaritano como alguien que precisamente hace la voluntad de Dios. Entonces, los motivos, les voy a mencionar los 4 motivos. El primer motivo es precisamente el que mencioné, que los samaritanos vigorosamente querían interrumpir la reconstrucción de los muros de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Los samaritanos además crearon un templo en el monte Gerizim y ellos adoraban a Dios allí de una manera que los hebreos no aceptaban, y ellos creían que ese era el lugar donde debería ser adorado Dios, pero realmente ese lugar fue establecido por el yerno de Manasés, que era un rey súper pecaminoso. Y la religión samaritana era considerada como idolátrica. Por eso en la conversación de la mujer samaritana con Jesús, ella le dice, ustedes adoran en un lugar, pero nosotros en el monte de Gerizim. Y entonces Jesús le dijo, bueno, yo te voy a decir algo. La hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Jesús le dijo, fíjate, la adoración no está relacionada con el lugar. Ustedes creen que está relacionada con el lugar y están mal. Y los hebreos creen que está relacionada con el lugar y también están mal. La adoración se produce en el corazón. Por eso es necesario que se adore en espíritu y en verdad. Esa fue la conversación. La otra causa por la cual un hebreo despreciaba a un samaritano
es porque los samaritanos eran los receptores de los delincuentes hebreos o delincuentes de toda la región. Gente que asesinaba, gente que robaba y demás, iba a vivir a Samaria. Ellos lo aceptaban y no lo juzgaban. Entonces, Samaria se convirtió en un lugar poco seguro, donde había mucha gente que había cometido muchos actos vandálicos en contra de hebreos y demás. Y lo otro y más terrible para los hebreos, y yo creo que hasta para mí, es que ellos tenían la Torá, pero ellos no aceptaron solo los libros del Pentateuco. Ellos dijeron, nosotros solo nos vamos a regir por los 5 libros de Moisés. Profetas mayores, profetas menores, nada de eso es inspirado, nada de eso es verdad, nada de eso nos interesa. Nosotros no vamos a hacer nada con eso. Nosotros solo con el Pentateuco. Y eso, evidentemente, fue súper terrible en el tiempo en que se practicó la adoración entre los samaritanos. Pero sin embargo, Jesús pone un par de ejemplos ahí y nos habla de 3 realidades en esta parábola. La primera realidad es que nuestras vidas han sido tan golpeadas que no tenemos fuerzas para llegar a nuestro destino. No hay fuerzas para llegar. Y cuando tú lees la parábola, y de hecho nos la leyó Arturito, y quiero que ustedes vayan a Lucas capítulo 10, vamos a ir ahí rapidito al versículo 30. Fíjense qué interesante, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y le dejaron medio muerto. Y tienes que entender a un hebreo, cuando está escuchando esto, él sabía que en los caminos había salteadores y ladrones, pero ellos se transportaron en su mente y dijeron, ese fue un samaritano. Eso es como cuando tú estás aquí en Las Vegas y tú dices, hubo un tiroteo. ¿Cómo tú te lo imaginas? No, Las Vegas. ¿Viste? Así son los hebreos. Hubo un robo, los samaritanos. Por eso fue tan traumático para ellos cuando leyeron esto. Y cuando ellos leen esto y cuando ellos recibieron las palabras de Jesús. Porque una persona en el camino que haya sido asaltada no era una novedad. Era algo que ocurría normalmente. Pero el problema es que para ellos, en su esquema, si eran ladrones, si eran salteadores, era un samaritano. Pero fíjate lo que Jesús sigue diciendo. Aconteció, después que le despojaron, le hirieron y le dejaron medio muerto a esta persona, aconteció que descendió un sacerdote. Y después del versículo 32, asimismo descendió un levita. Y miren el 33. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él. Y esto, hermano, fue crucial. Esto fue la bomba. Eso es como cuando tú dices, hay un hecho vandálico, gente no quiere trabajar, los cubanos. ¿Sí o no? Gente conflictiva, los mexicanos. ¿Ya? ¿No? O sea, para hacerlo parejo. No, es un chiste, es un chiste. Pero sí les digo. Lo que pasa es que estamos en cantidad de prejuicios, llenos de prejuicios. Y ese era el problema de estas personas que se enfrentaron a Jesús. Todo lleno de prejuicios. En realidad no importaba si era un sacerdote, si era un levita o si era un samaritano. Lo que quería transmitir Jesús es que no era por fuera ni era la apariencia, sino era el corazón. La persona se acercó desde su corazón al que estaba herido. Y la enseñanza en esta tarde que queremos aprender es que nuestras vidas han sido tan golpeadas que no tenemos fuerzas para llegar a nuestro destino. Si yo me pongo a mirar la parábola, simpatizo mucho con el hombre del camino. ¿Qué es lo que pasa con el hombre del camino? El hombre del camino fue herido, fue maltratado y fue dejado casi muerto. Y yo creo que a cada uno de nosotros, en un punto de nuestra vida, nos ha pasado algo similar. Algo nos ha pasado.
hemos sido atacados por Satanás, el pecado nos ha golpeado, hemos sido tan pecaminosos que el pecado nos ha dejado muertos espiritualmente. Y no hay manera de que nosotros podamos cumplir el propósito para lo cual hemos sido creados. No hay manera que lleguemos a nuestro destino, porque este hombre pasó por el camino, porque él iba a un lugar. Pero ese hombre nunca llegó a ese lugar, porque lo dejaron medio muerto a él después de haberlo despojado de todas las cosas. Y no se dice de qué procedencia era este hombre, simplemente lo despojaron de todo. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, el pecado nos ha dejado tirados en el camino, nos ha dejado heridos, nos ha dejado destruidos. Estaba estudiando este tema y quiero rescatar un escrito de alguien llamado R.C. Sproul. Y él dice, ¿cuán pecaminoso es el hombre? Y dice él, el término que a menudo se utiliza para la teología reformada clásica es que la condición humana del hombre es de depravación total. Pero realmente deberíamos decir depravación radical, porque el hombre está tan depravado, tan destruido, nuestros cuerpos son caídos, nuestros corazones son caídos, nuestras mentes son caídas, no hay parte de nosotros que escape a los estragos de la naturaleza pecaminosa. El pecado afecta nuestro comportamiento, afecta nuestros pensamientos, nuestras conversaciones. La persona está radicalmente y totalmente depravada. Esa es nuestra verdadera medida. Ese es el verdadero problema de pecaminosidad que tenemos. Cuando nos comparamos con otros, creemos que somos mejores, pero cuando nos comparamos con Dios, la santidad de Dios es tan perfecta que aflora nuestros pecados. Y esa es la realidad. Nosotros estamos tan depravados y nuestras vidas han sido tan golpeadas que no hemos podido llegar al destino final. No hemos llegado ahí. Y fíjate, el gran problema es que no manejamos bien esa depravación radical. No manejamos bien esa depravación total. Porque la carne nos engaña. La carne nos seduce y nos hace indisciplinados delante de Dios. El hombre tirado en el camino es una imagen de los efectos de nuestra naturaleza. Y tienes que entender esto en la parábola. Porque la gente que estaba allí discutiendo con Jesús, porfiando con Jesús, creían que su religión los convertía en verdaderos ejemplos. Pero realmente no pasaban de estar totalmente depravados. Ahora, si no logramos entender nuestra pecaminosidad, no vamos a entender la profundidad de nuestra falta y la gravedad de nuestro hecho. Porque a nivel público le podemos fallar a Dios y es muy duro. Pero los fallos más grandes los tenemos a nivel privado. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar la Escritura, cuando dejamos de amar a Dios, cuando nos entretenemos con las cosas que el mundo nos está ofreciendo, cuando creemos que solo hay deleite en cosas fuera de la voluntad de Dios, cuando preferimos las cosas de Dios, cuando preferimos las cosas del mundo que las cosas de Dios, ahí estamos siendo seducidos al pecado y ahí se está mostrando nuestro problema más grave. La gran realidad es que necesitamos a alguien que nos levante el camino, porque si nosotros no nos acercamos a Jesús, y lo digo cada vez que me paro acá y quiero que siempre sea una realidad en mi vida, si no me acuerdo de Jesús, voy a seguir tirado en el camino, voy a seguir tirado. No hay manera de que me pueda levantar y echar a andar y llegar a mi destino final si no es acompañado de Jesús.
Cuando me alejo de Jesús, se cae mi vida completa. Todo se cae. Todo se destruye. Y lo primero que se destruye es mi vida espiritual. Es mi vida espiritual. Y esta gente acá, Lucas capítulo 10, habla de gente que tenía la vida espiritual destruida. Gente que no entendía cuán pecaminoso eran. Gente que no entendía cuánta necesidad tenía de Jesús. Gente que no entendieron que el destino final no era practicar la religión, sino era que su corazón fuera moldeado por Dios. Y mi pregunta es, ¿has entendido de qué va esto? ¿Hemos entendido de qué va esto de la vida cristiana? Tenemos muchas excusas para no venir a la iglesia, para apartarnos de la vida cristiana. Cada vez que yo me reúno con alguien que no es cristiano o que fue a la iglesia y ya no va, hago un ejercicio de introspección con él. Porque yo les doy un motivo en la parte favorita del que se aleja de Dios. Le digo, ¿te alejaste de Dios? ¿No has ido más a la iglesia? Cuéntame, ¿cómo te fue en la iglesia? No, tú quieres ver eso. Ahí entonces la persona hace así y dice, yo te voy a contar. Yo te voy a decir. Tú preguntaste, yo te voy a contar. Y comienza a contar una historia tan triste, donde cristianos ofendieron, cristianos hicieron, deshacieron, el mundo se estaba cayendo. Y después que la persona se siente tan bien diciéndome eso, tan cómodo, exponiéndome cuán mal lo hicieron los cristianos, le pregunto, segunda pregunta, ¿tienes una Biblia? Sí, tengo una Biblia. ¿La lees? No la he leído. Y entonces ahí viene el problema. ¿Por qué tú crees que el mal comportamiento de otro te justifica para no obedecer a Dios? ¿Dios qué tiene la culpa de esto? ¿Por qué dejaste de tener comunión con Dios por lo que hiciste otros? Si cuando te suben el precio de los productos del mercado, sigues yendo al mercado, ¿por qué no te peleas con el dueño del mercado y no vas a comprar más el pan? No, porque me muero de hambre. ¿Y por qué no le das como una mandarria? Que yo tengo ganas, ¿eh? Y que si por mi casa pasa, no fui yo el que lo hice. Pero ¿por qué no le das como una mandarria a la bomba de la gasolina? Que cada vez sube más la gasolina. No, porque entonces no me puedo mover. ¿Por qué no consumes la Biblia? ¿Qué crees que estás vivo espiritualmente si no consumes la palabra de Dios? Ese es el problema. Que muchas veces creemos que esto va de otra cosa. Y esto va del corazón, de aquí adentro. No depende. Yo no voy a cantar mejor ni peor porque Cintia cante mejor o peor. Un día Cintia canta mejor y otro día no canta mejor porque tiene la garganta mal. Yo tengo que darle mi canto a Dios. No me tengo que poner los ojos en ella. Y es verdad que muchas veces nos va mal porque la iglesia no es perfecta, porque precisamente justo es que Jesús vino a buscar a los pecadores, no a los que no necesitan el arrepentimiento. Pero eso, ¿por qué crees tú que te justifica? ¿Por qué crees tú que eres mejor si tú todavía tienes olvidado a Dios? Entonces, entendamos el problema pecaminoso y entendamos que nuestra vida espiritual no puede depender de nadie. Entiende que mi vida espiritual no puede depender de nadie, ni de Dani, ni de Juan, ni de los líderes, ni de mi esposa, ni de mi esposo. Mi vida espiritual tiene que depender de Dios y la relación que yo tengo con Él. No
porque mi esposo no quiere ser cristiano, yo no puedo ser cristiano. ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué? No, porque mi esposa no quiere ser cristiana, yo no puedo estar en la iglesia. ¿Pero por qué? Busca de Dios. Porque Dios tiene un plan contigo, único, personal, una salvación para ti y para mí, personal, no grupal. Todos y cada uno de nosotros debemos buscar a Dios. Y ese es el verdadero problema del pecado. Ese es el problema. Y muchas veces terminamos tirados en el camino. ¿Por qué razón? Porque no teníamos quien nos levantó del piso. Lo necesitamos. Lo segundo que queremos aprender, la segunda realidad, es que la religión solo se ocupa de apariencias externas. Mira, vamos a ir a la Biblia. Dice, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó el arco. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué cosa? Pasó el arco. Bueno, sacerdote y levita era el más alto estándar de la religión de ese tiempo. Comparar eso con un samaritano y encima decir que el samaritano tuvo mejor postura que esos dos, era un escándalo. Y eso es lo que me gusta de Jesús. Porque yo aquí en esta iglesia he tenido gente de todo tipo. Hay gente que se ha ido aquí diciendo, el pastor dice unas cosas que me ofenden y yo me doy cuenta que nunca han leído a Jesús. Porque si leyeras la Biblia y entendieras cómo hablaba Jesús, es increíble. Porque imagínate, Israel vivía, la gente vivía orgullosa de que en su familia había un sacerdote. Porque el sacerdote oficiaba una vez al año por turnos y eso era lo más importante en su vida. ¿Pero sabes lo que es un levita? No, eso es una cosa tremenda. Un levita, la persona que estaba sirviendo en el templo, la persona que ayudaba a limpiar los sacrificios, la persona... Y de pronto Jesús dice que un samaritano es mucho más indicado que estos. ¡Wow! En nuestro desespero por alivio y por arrancar la culpabilidad que tenemos, nos inventamos religiones. Y empezamos a hacer cualquier cosa una religión. Incluso llegamos a convertir los dones, los ministerios, hasta el llamamiento y el servicio en una religión. Y somos tan malos y falsos que alimentamos el orgullo y empezamos a sentir gozo y alegría por lo que estamos haciendo. Y este fue el caso de esta gente. Esta gente se inventaron de que la religión judía, sacerdotes, levitas y todo eso, podía convertir a una persona en alguien que no necesitaba mostrar misericordia, necesitaba mostrar amor, ni relacionarse con Dios. Un sacerdote y un levita pasaron del arco y se fueron, porque no tenían tiempo de levantar a un hombre herido del camino. La pregunta que yo me hago cuando estaba preparando este sermón y Dios estaba hablando a mi vida es: ¿cuán religioso soy? ¿Realmente cuán religioso yo soy? ¿Tú sabes qué? Algunas veces pienso en un cura y me comparo con un cura. Y digo, bueno, ¿seré más religioso que un cura o menos religioso que un cura? ¿Qué es una religión? ¿Qué es exactamente lo que yo estoy haciendo? ¿Es de verdad un deseo genuino de adoración a mi Dios lo que yo estoy haciendo hoy? ¿Me estoy enterando por primera vez que existe una parábola del buen samaritano? ¿O la estoy recordando después de hace muchos años? ¿O es que la Biblia está viva para mí y la puedo entender? Convertimos todo lo que nos rodea en una religión.
Muchas veces cantamos. Cuando tú le preguntas a la gente qué estás cantando, ni saben. Cantan mecánicamente. ¿Por qué? Por una religión. Hay gente que viene y no sabe ni por qué viene. No haya sentido en practicar la vida cristiana. Mira, funciona de esta manera. No venimos aquí a buscar una devoción. Tenemos una devoción y venimos aquí a practicarla con nuestros hermanos. Pero muchas de las familias de todas las iglesias que yo he conocido en 20 años creen que venimos aquí a practicar devoción. Y para muchos, la única lectura que ocurre en su vida es cada semana cuando el pastor lee la Biblia. Y la única explicación que han escuchado de un pasaje bíblico es la que dice el pastor cuando viene. Y eso no está correcto. Porque eso nos convierte en un religioso. Y la religión no nos va a llevar a ningún lado. Porque la religión nos va a tratar fríamente. Nos va a tratar fríamente. ¿Sabes por qué mucha gente se va a una iglesia y le afecta el testimonio de otro? Porque es un religioso. Porque cuando tú lees en la Biblia que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, a mí no me importa, es Jesús. Sé que todos podemos fallar. Jesús es el perfecto. Por eso es importante deshacernos de la religión y ocuparnos en la relación con Dios. Porque ¿sabe qué? La religión imita lo bueno, pero no siente lo bueno. Porque la religión es como un embudo. Mira, la gente religiosa es como un embudo. ¿Saben lo que es un embudo? Porque como tenemos varias culturas. Un embudo es algo ancho para arriba y estrechito para abajo. La religión es un embudo. Los religiosos son como un embudo. Para otros, estrechito y complicado. Y para ellos, ancho. No, pero estos hermanos tienen este problema, el pecado y lo otro. Y yo, sin problema. Aún teniendo un comportamiento peor. Quiero leerles esto. Piensa por qué un sacerdote y levita pasaron de largo. Porque practicamos una religión y no una relación. Porque hablamos de amor, pero no amamos. Hablamos del evangelio, pero no evangelizamos. Hablamos de oración, pero no oramos. Apariencia es la palabra de turno. ¿Y sabes qué? Aquí nos hemos convertido en especialistas de la apariencia. Hay un dicho viejo, y no es cristiano, pero un poco revela lo que estoy diciendo y dice, mejor es hacerlo y no aparentarlo. ¿Qué cosa? Que aparentarlo y no hacerlo. Y nos hemos convertido en gente que aparenta, que tiene la apariencia de la misericordia de Dios, pero no la tenemos. Tiene la apariencia de ser devotos a Dios, pero no lo somos. Tiene la apariencia de estar enamorado de Dios, pero no lo estamos. Por eso quiero mostrarles la tercera cosa que aprendí en la parábola. Después de haber analizado esto, me di cuenta que no voy a llegar a mi punto final. Y muchas veces he sido religioso. Y cuando busqué dentro de mí, no encontré la manera de hacerlo mejor. Entonces me di cuenta que Jesús en la parábola, por eso metió al samaritano. Y nosotros tenemos esta costumbre de interpretar la Biblia. Cuando leemos una parábola o leemos lo que sea, nos queremos poner del lugar de alguien. En el lugar de alguien nos queremos poner. Entonces, por muchos años, yo cuando leía esta parábola, me ponía en el lugar del samaritano. Y entonces yo decía, bueno, la gente que está perdida, los que me caen mal en la iglesia, son
son los sacerdotes y los levitas. Y el único bueno soy yo. El buen samaritano. El que si tú le llamas al hospital, que si tú le preguntas, está orando por ti, que si tú le cuentas una cosa, tiene un consejo. Yo, el buen samaritano. Y así me engañé durante mucho tiempo. Y es probable que las últimas veces que oíste una predicación acerca de esto, y las últimas veces que escuchaste esto, pensaste que eras como el buen samaritano. Pero la verdad es que no. Cuando miras adentro y entiendes cuán pecaminoso eres y cuán religioso eres, te sirve cualquier papel. Te sirve el de la persona tirada en el piso, te sirve el del sacerdote, te sirve el del levita, te sirve cualquiera, menos el del buen samaritano. Y ese era el problema con estas personas que estaban escuchando. El problema con estas personas que estaban escuchando es que ellos fueron tocados en una fibra muy, muy difícil. Necesitamos a alguien más que haga el trabajo en nosotros y nos ayude a hacer el trabajo por otros. Y ese es el papel del buen samaritano. Porque ¿sabes cómo Jesús, digo yo, acabó con esta gente? Viste que cuando yo hago una conversación con alguien, le voy diciendo, cuéntame cómo te va en la iglesia. Oh, terrible, todo es malo. Cuéntame qué haces con la Biblia. No, ya yo no la leo. Es un pecado. Bueno, ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús les dijo a ellos, van y hagan lo mismo. ¿Quién de ustedes cree que fue el prójimo? Y ellos dijeron, bueno, sí, puede ser samaritano. Vayan y hagan lo mismo. Esa respuesta que Jesús les dio, léanlo, miren. Vaya ahí, dice, ¿quién de vosotros? Versículo 37. Él dijo, o 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces uno de los hebreos dijo, para no mencionar la palabra samaritano, dijo, el que usó la misericordia. Entonces Jesús le dijo, ¿ves tú lo mismo? ¿Sabes lo que es? Toma mi lugar a ver si puedes hacerlo. No lo puedes hacer. Porque sí, vas a recoger a alguien del camino. El día que te sientes contento y que estás de ánimo, vas a recoger a alguien del camino. Pero el día que te deprimes, te vas a caer con el que está en el camino. El día que estás de ánimo, recoges a alguien del camino. El día que estás enojado, empujas a alguien al camino. Porque nuestro carácter y nuestros sentimientos son variables. Porque el único que tiene un carácter perfecto y que permanece siempre bien, agradando a Dios, no se llama el pastor, no se llama el hermano de la iglesia, se llama Jesús. Y ese es el punto. Que cuando ellos trataran de poner en práctica la misericordia, se iban a dar cuenta que no iban a ser constantes. Entonces iban a pensar de nuevo que necesitaban a Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que recordar. Quiero leerles esto. Muchas veces en nuestro trato a Jesús, aunque somos incapaces de decirlo con nuestros labios, lo hacemos y lo ofendemos. Esta parábola no se trata de ser mejores, sino tener al mejor a nuestro lado. No se trata de tener una conciencia social y de ayudar más a las personas. Se trata de nuestra salvación. Se trata de nuestra alma rota. Se trata de nuestra vida rota. Y que sin Jesús, el buen samaritano, nuestra alma seguirá rota. Nuestra vida seguirá rota. Y la religión me va a ayudar a disimular que está rota. Pero que al final mi vida no será otra cosa que algo sin sentido y roto. Por eso en esta tarde yo quiero hacer un llamado a la iglesia a encontrarnos nuevamente con Jesús. Y quizás acá te puedes pensar que yo te estoy hablando de algo místico.
Yo no te estoy pidiendo que a las 12 de la noche te pares en el techo, hagas un clamor al cielo. A ver si, porque mira, hemos visto de todo. ¿Ya viste esta semana lo que vieron una gente en el patio? Esta semana, aquí llamó al 911 y cuando llegó la policía, le dijeron, ahora mismo se cayó un platillo volador, cayó en el patio. Y habían aquí dos personas que son extraterrestres, que tenían 8 metros de altura, con los ojos brillantes. Hablamos con ellos y después arrancaron y se fueron. Entonces, después pusieron un video con un animal disfrazado. Y dijeron, mira, esta es una foto. Dice otro, me alegro que hayan visto a mi suegra en el patio. Yo no te estoy pidiendo eso. Yo no te estoy pidiendo que te invente un extraterrestre, un platillo volador, una persona de 8 metros. Yo no te estoy pidiendo eso. Yo te estoy pidiendo que vayas a la palabra de Dios, leas y te encuentres con Jesús. Que Jesús es poderoso para entrar a tu corazón y avivar tu fe. Porque Jesús, porque no se trata de tu poder ni el mío, se trata del poder de Jesús. Se trata de ir a buscar a Jesús para que Él con su poder restaure tu alma rota, restaure tu vida rota, restaure tu corazón roto y tenga sentido en la vida. Para que la próxima vez que vuelvas a llegar a este lugar, esto tenga más sentido. Te voy a decir algo, para mí tiene todo el sentido. Incluso si nadie viniera el domingo, yo vendría solo. Volvería a leer el sermón para mí, cantaría alabanzas a mi Dios y oraría. Y le diera gracias por la oportunidad de hacerlo. Porque para mí tiene todo el sentido. Porque muchas veces tenemos dependencia. Por ejemplo, hoy que somos menos, cualquiera se puede ir de aquí sintiéndose mal y decir, no, como si Dios fuera poco. No, pero adorar a Dios no se trata de cantidad de personas. Se trata de un Dios que es mucho, que es grande y es para nosotros. Deja que Dios afecte tu vida y que afecte mi vida. Mira, ¿sabes cómo terminó esto? ¿Sabes cómo terminó esta historia? ¿Alguien lo sabe? No, esto tuvo un final más peor que eso. Esto terminó en la cruz. Porque esta gente se empezaron a llenar de odio. Esta gente que escuchó eso, yo me imagino después los comentarios. ¿Tú viste el rabino que tenemos ahora aquí en Jerusalén Suelto? ¿Tú has visto de clase de locura? Ahora resulta que un samaritano es mejor que un judío sacerdote y un judío levita. Mira tú qué mal estamos. No, sí, yo te digo que si no hablamos con Anás y con Caifás para quitar a este del medio, te digo que esto se va a pique. Se cae esto. Entonces, el final que tuvo esto fue terrible, porque el final que tuvo esto fue llevar a Jesús a la cruz. El final que tuvo esto fue acusar a Jesús delante de todo el mundo. El final fue las manos clavadas, los pies clavados, una lanza en el costado, una corona de espinas, golpes. Ese fue el final de esta historia y de todas las más historias de la Biblia. Pero ¿sabes cuál fue el final de todo esto? La condenación de muchos. La salvación de muchos y la condenación de muchos. Entonces, este es tu momento. Ahora, las cosas pueden cambiar. Porque ahora esto puede tener un sentido distinto. Ahora nosotros podemos darle una historia, un final diferente a esta historia. Mira, una cosa que yo siempre escucho, no sé si tú la has escuchado, a las hermanas les gusta mucho las novelas turcas. ¿Sabes el único problema de las novelas turcas? Que el final es horrible. Porque como es una cultura distinta a la de nosotros, el final es que matan al principal, descuartizan a la protagonista y aquello termina. Entonces, ¿tú sabes qué hace Estados Unidos? El mundo entero, cuando ve una novela turca, ve un final catastrófico. Estados Unidos compra un final alternativo, donde todo termina feliz. Entonces, lo que ve es, oye, el final feliz, pero en realidad la novela que vio el mundo entero,
aquello es el acabose. Y te quiero invitar a tener un final feliz. ¿Sabes por qué? Porque en 25 años he visto mucha gente terminar mal. Durante 25 años he visto al protagonista de la película terminar mal. Pero hay un final diferente. Hay un final alternativo, un final que Jesús te quiere dar. Él quiere ser tu buen samaritano. Él quiere ser la persona que en tu vida tenga misericordia para restaurar tu corazón y tu vida. Él quiere ser eso para ti. Qué interesante, porque tú vas rompiendo cosas por la vida y Él va reparando cosas. Pero resulta que rompemos tantas cosas porque estamos rotos. Y nunca vas a reparar la vida de nadie mientras no repares la tuya. Porque mientras tu vida siga rota, lo único que vas a hacer es romperle la vida a los demás. Pero ¿sabes qué? Después de tanto tiempo ya me he dado cuenta que no puedo reparar yo mi vida. Necesito a alguien que la repare. He visto, por ejemplo, padres rompiéndole la vida a los hijos. He visto madres rompiéndole la vida a los hijos. Pero cuando llegan a Jesús, quieren hacer las cosas diferentes. Quieren hacer las cosas bien. Pero no se dan cuenta de un detalle. Primero hay que reparar nuestra propia vida. ¿Alguien aquí ha vivido una urgencia en un avión alguna vez? ¿Alguien ha estado en un avión y de pronto ha habido una urgencia? ¿Alguien la ha tenido? Nadie. Te voy a contar una cosa. Cuando hay una urgencia en un avión, salen de la parte de arriba unas máscaras. Se caen unas máscaras. ¿Tú sabes lo que te enseñan cuando tú montas en el avión? ¿Qué te enseñan? ¿Cómo usar las cosas? Le dicen a los padres, mira, cuando caigan las máscaras, póntela primero tú. Porque nuestra naturaleza, ¿qué nos dice? No, poner las máscaras a mi niño. Yo aguanto la respiración. Pero el problema es que entre los aviones, como es una cápsula, cuando hay un problema se pueden desprender gases que te pueden dejar inconsciente en minutos. Todavía respirando, pero inconsciente. Y puedes perder la vida. Entonces te dicen, primero te pones la máscara tú. Y después que tú estés a salvo, le pones la máscara a los demás. No sea que tratando de ponerle la máscara a los demás, mueras en el intento o caigas inconsciente y te quedas tú sin máscara y se quedan sin máscara los demás. Eso mismo funciona en la vida espiritual. Eso es un ejemplo clarísimo en la vida espiritual. ¿Quieres reparar la vida de tu familia? Repara tu vida primero. Repara tu vida. Y después vas a estar listo para reparar la vida. Porque mientras mi vida esté rota, le voy a romper la vida a los demás. Primero encuéntrate con Jesús para que Él repare nuestra vida. Y después llevemos a ese Jesús para que repare la vida de nuestra familia. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, la parábola del buen samaritano es una parábola increíblemente hermosa, donde aprendemos cosas maravillosas. Y hoy hemos aprendido, Jesús, que nuestro pecado ha destruido nuestra vida, que además la religión nos ayuda, pero que tú eres nuestro buen samaritano, que tú eres la persona que traes vida y repara nuestro corazón. Ayúdanos a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén.